gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y mostrar en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, sí, Señor, y gozarme en tu poder. Dígalo, porque grande eres tú. Ajá, dilo, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Dilo, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque dando con alegría, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya. Gloria, papá. Gracias, Señor, gracias. Con nosotros nuestra hermana Adelita, que tiene un especial. Ya se está tirando Adelita con ese grupo de Caleb. Me encantó verlos cantando. Ocupamos otros especiales. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, me siento un poquillo como nerviosilla, pero aquí voy echando. Vamos a ponerle el otro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todavía no es. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alábale, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Fortaléceme, Señor, porque estoy desconsolado. Ya la fe me abandonó y ahora estoy desesperado. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para seguir tus pasos? No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos, porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Aleluya. Sin Cristo nosotros no somos nada, amados hermanos. Él es la única razón de nuestra vida. Vivimos para Él. Amén. ¿A quién tengo yo, Señor, fuera de ti? Aquí en el mundo no te alejes, por favor, porque estoy sola en el mundo. ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar si solo en ti he confiado? ¿Quién otro puede dar las fuerzas a mi ser para
seguir tus pasos. No me avergüences más, ni se burlen de mí mis enemigos. Porque si me faltas tú, ciertamente moriré. Aleluya, Dios le bendiga. Gloria, papá. ¿Cuántos están en esa posición? Si nos falta el Señor, nos morimos, mi hermano. Con nosotros nuestro pastor esta mañana. Que Dios me le siga bendiciendo a todos y a todos los niños. Vamos para clases. Y esta semana estemos orando siempre por la niñez, por la juventud, porque todo se alinea a la palabra del Señor. Amén. Amén. Que le sea revelado a través del Espíritu Santo a cada corazón y la palabra de verdad. Este es el suyo, pastor. Dios me lo siga bendiciendo. Los jóvenes tienen ahora almuercito y a disfrutar de todo y de la palabra, papá. Gloria a Dios. Y el Señor les continúe bendiciendo. Sé que ya les ha bendecido, pero no está por demás desearles más, ¿verdad? Los que son inteligentes, y usted es uno de ellos, han hecho mención de la palabra, ¿verdad? Los cantos han hecho mención a la palabra porque nosotros somos seres que Dios crió basado en su palabra. Él dijo y fue hecho, como leyó nuestra hermana Margot, y por su palabra nosotros fuimos hechos en el vientre de nuestra madre. Dice que Él tenía todo escrito en su libro. Okay. Él tenía todo escrito en su libro de registro. Dice que el Señor lleva todo registrado. Hay un libro de la vida, hay un libro de las buenas obras, hay un libro de las no buenas obras y el libro que concierne a sus partes de su cuerpo, porque dice que todas fueron formadas conforme estaban escritas. Cada parte de su cuerpo, cada célula está registrada en el libro que Dios tiene de registro. Por eso que si a usted le falta algo de su cuerpo, clámele al que lo hizo. Él puede reemplazar esa pieza que usted tiene dañada, que yo tengo dañado. Él es el mejor, por así hablarlo, el mejor mecánico. Los japoneses, los que fabrican la Toyota, bueno, no me están pagando comerciales, ¿verdad? Pero toda esta gente que fabrican carros, motos y lo que sea, siempre dejan un repuesto por aquello que le falle el original. Si la gente normal es eso, ¿cuánto más hace nuestro Padre Celestial? Que Él puede cambiar un corazón que está dañado. Él puede cambiar un diagnóstico de cáncer de alguien que le dieron 3 meses de vida y sanarle y que siga viviendo. Para Él no hay nada imposible. Él puede devolverle la vista a los que la han perdido. Ese era el estándar de Jesús. Dice que, díganle a Juan que los ciegos ven, que los muertos son resucitados. Y un montón de cosas. La especialidad de Jesús es recuperar lo que se ha dañado. Pero, hay un pero. Ese pero tiene que ir acompañado de fe de las personas que se acercan a Dios, porque dice que es necesario que los que se acercan a Dios, es necesario que crean que existe y que es real. Y que es galardonador de los que lo buscan. Ahora, pero Él dejó un manual, que es la palabra. O en otras palabras se la voy a describir. ¿Cuántos en la vida han recibido una carta de amor de un ser amado? ¿Cuántos? Levánteme la mano si usted tiene valor hoy.
¿Cómo se sintió cuando sintió esa carta de amor que le envió esa persona? ¿Cómo se siente? El corazón le palpita, ¿verdad? Más cuando vienen frases de amor bonitas y todas esas cosas, el corazón comienza a hacer, ¿verdad? Y de pronto usted se siente contento, alegre, satisfecho. Bueno, la Biblia es una carta de amor de un padre amoroso. De un padre amoroso. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios inspiró por amor las Escrituras a través del Espíritu Santo a hombres santos que se guardaban para Dios, para que las escribieran, para que usted las tenga hoy aquí y yo también. Para que todos los días nos honremos a Dios leyendo esa carta de amor. Por amor, yo di a mi Hijo por ustedes. Dice el Señor, por amor daré mi vida por ustedes. O sea, lo que Dios hace por usted y por mí es por amor. Él nos dejó sus cláusulas en la palabra por amor, porque Él no quiere. Escúcheme, iglesia del Señor y los que me van a ver en las redes sociales. Dios no quiere que ningún ser creado de Él, hablando de la raza humana, se pierda. Dios no quiere eso. Dios no creó, Dios no formó seres humanos para que se pierdan. Él no quiere eso. Segunda de Pedro 3:9 lo dice. Dios no quiere que nadie se pierda. Y en esa carta de segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, nos sigue perdonando cuando usted se equivoca. Cuando yo me equivoco, Él nos mira con amor y dice, hijo mío, vuélvete a mí, te tengo paciencia, arrepiéntete, vuélvete a mí, porque yo no quiero que te pierdas. Mire, si usted lee la Biblia es una carta donde Dios te invita a dejar lo malo, me invita a mí a dejar lo malo y a hacer lo bueno para que estemos en paz con Él. Porque Él quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad. Y por eso es que exhorta a la iglesia a través del apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:9. Porque ahí Pedro no le estaba hablando al pueblo no creyente, le estaba hablando al pueblo que ya había creído en Cristo, pero que se estaba descuidando. Había dejado de creer en la palabra. Había dejado de creer en las profecías que la palabra habla. Y se estaban dejando llevar por una rama de otra gente, cabeza hueca, que decían que el Señor no iba a regresar, que ya había regresado, que eso era mentira. Como hoy día, hay gente que dice, no, el Señor no viene. Bueno, aténgase a eso y va a pagar las consecuencias. Pero el Señor dijo, yo volveré. Así como me ven que parto, en Hechos capítulo, ¿verdad? En capítulo 1, usted lo encuentra ahí. Dice, así como me habéis visto ir, así volveré. Así volveré. ¿Cuándo? No les dijo. Pero Él les dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Cuando Él dice velad, es que usted esté y que yo esté preparado, haciendo lo posible por estar agradando al Señor todo el tiempo. Pero ningún ser humano va a poder tener una vida de éxito si descuida este libro, que es la palabra de Dios. Esta palabra es viva, aunque esté, como dijo Margot, plasmada en un pedazo de papel.
Pero cuando usted la lee con el entendimiento y en el espíritu, ella adquiere vida. Se revela, el rema de Dios se revela en ella. Por eso es que mi palabra, dice Jesús, transforma. La palabra cambia. Las palabras que yo les doy, dice Jesús, son vida. ¿Y qué? ¿Se les olvidó? Son vida y vida eterna. La palabra es el pan que alimenta tu hambre espiritual. Hay gente que se preocupan por el pinto, por el huevo, por la natilla, por el plátano, por el chorizo, por la posta, por todo, pero menos se preocupan por llenar su vida espiritual de la palabra. Y por eso es que a veces, hermanos, nos encontramos muchas veces un poco obesos, porque alimentamos tanto este cuerpo y no alimentamos el cuerpo espiritual que se está formando dentro de nosotros. Ese cuerpo espiritual está desnutrido. Y Dios no quiere cuerpos espirituales desnutridos, porque dentro de usted se está formando una mujer y un hombre. Si usted es mujer, se está formando dentro de usted una mujer espiritual. El hombre interior lo llama Pablo. La mujer interior. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tal vez usted tenga el mismo cuerpo, la misma figura con la que usted vino a este mundo, pero por dentro de usted se está formando el ser espiritual que Dios está puliendo. Para que cuando este cascarón, dice Pablo, este cascarón un día se lo van a comer los gusanos o se va a hacer polvo. Pero el espiritual, cuando el Señor venga, sea que muramos en una muerte natural o en accidente, o que el Señor venga, vamos a ser transformados. Y si ya estamos muertos, vamos a ser resucitados con un cuerpo glorificado como el cuerpo que tenía Jesús cuando resucitó de la tumba. Eso es lo que la Biblia me dice, y eso es lo que la Biblia ha prometido para todos y todas los que han creído en Jesús y han guardado la palabra en su corazón. Porque en el libro de Deuteronomio capítulo 6, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dejó cláusulas al pueblo de Israel. Y dice, y le repetirás estas cosas a tus hijos, estando en tu casa, estando por el camino, estando almorzando, antes de dormirse, antes de levantarse, lo instruirás. Y por eso es que en Proverbio, en la palabra dice, instruye al niño cuando sea joven, y cuando llegue a viejo no se apartará de los caminos del Señor. La instrucción viene desde la niñez. Quiero relatarle algo que viene a mi mente. Vi una película por ahí que se dice cristiana, ¿verdad? Y resulta que los papás eran cristianos. Y resulta que les nace una niña, y como todos buenos padres, la llevaban a la escuelita dominical. Y como lo que sucede hoy en día, lamentable. Lo digo lamentable porque está sucediendo. No podemos cerrar los ojos a lo que está sucediendo. Esta niña creció en el ambiente cristiano, sus papás se le leían la Biblia, ella iba a la escuelita dominical y muy bien, pero hasta que llegó al colegio, le fueron cambiando lo que ella creía. Porque usted recuerda que en el colegio ya hay profesores que son ateos, que ahí les desbaratan lo que medio han creído los pobres niños de los evangélicos. Ahora, si salen del colegio un poco medios atravesados, llegan a la universidad donde ya hay una garrafal de gente, hermano, fatal, y le acaban de desbaratar todo lo que han creído. Y los vuelven ateos. Y los vuelven en contra de Dios. Les quitan todo lo poquito que habían creído en la escuela dominical y ya no creen en nada. Bueno, a esta niña le pasó eso. Los papás con amor la criaban y le impedían, mire, no vaya a ese lugar porque no le conviene, pero como toda joven, donde metía la cabeza, ahí iba. Se fue de la casa de los padres, peleaba con ellos. Y resulta que en la película, un hombre salió figurando a Jesús. Y él se montó en un avión
Y el hombre que figuraba que era Jesús se sentó a la par de la niña, de la jovencita, y comenzó a hablarle. No, primeramente ella se sentó y estaba otro hombre que era cristiano y comenzó a hablarle de Jesús, y ella lo regañó, lo peleó, le dijo: no me hable de Jesús, no quiero saber nada, no quiero saber de la religión. Y había nacido en un hogar cristiano. ¿Cómo le queda el ojo? Esto es una película para que lo vean los jóvenes, porque a veces el joven se cree que todo lo sabe cuando ya va a la universidad, pero en realidad, hermano, no es la verdad. Hoy en día, lamentablemente, yo insto a que la gente estudie, pero que no pierdan los valores y el temor a Dios. El conocimiento es bueno, pero el conocimiento sin Dios no somos nada. El conocimiento solo no nos lleva a la vida eterna. El conocimiento y con el temor de Dios nos lleva a alcanzar metas, nos lleva a ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejores cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, esta joven iba huyendo de sus papás, se monta al avión. Hay un hombre cristiano que le habla de Cristo, lo trató mal y le dijo: no me hable de eso, yo no quiero saber de religión, porque la religión lo que hace es lavarle el cerebro o meterle a la gente cosas a la brava. Está bien, el hombre dijo: no, yo no sigo hablando. Y el hombre que figuraba que era Jesús en la película se sentó a la par de la joven y comenzó a hablar con ella y comenzó a decirle: sí, yo tampoco creo en la religión, porque yo lo que creo es que el ser humano debe de tener una relación entre Dios y él, no una religión, que es lo que hoy la mayoría de la gente tiene. Religiones hay a montones, pero Dios no anda buscando, ni Dios trajo religiones al mundo. Dios trajo a un ser que se llamó Jesucristo, que vino a buscar una relación íntima con el ser humano. Relación íntima con el ser humano, no vino a imponer una religión. Él vino en contra de la religión que tenían los fariseos y los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, porque la religión eso es lo que hace, un maquillaje, pero por dentro siguen siendo la misma gente mañosas y perdidas, porque la religión no cambia, la religión maquilla, pero el ser adentro sigue igual. Pero cuando hay una relación íntima con Jesús, Jesús cambia desde adentro al ser humano hacia afuera. Lo cambia desde adentro hacia afuera. Entonces el resultado no se va a ver solamente adentro, se va a ver afuera. ¿Cómo hablo? ¿Cómo miro? ¿Cómo camino? ¿Cómo actúo? ¿Cómo tengo mi carácter? ¿Cómo están mis fundamentos? Es un estilo de vida. La vida cristiana no es decir yo soy cristiana o yo soy cristiano por decirlo. No, hay que dar evidencias. Porque en el libro de Timoteo dice, capítulo 3 creo que es, en adelante, por ahí, dice: en los últimos tiempos van a venir hombres amadores de sí mismos, hinchados de hambre de poder, amadores de sí mismos. Y hay un montón de cosas que usted puede leer ahí. Hermano, eso se está viendo ya. Hoy vemos gente que se dice ser cristiana, que se dice ser amadores de Dios, pero en realidad son de palabra nada más. A ver qué sacan del evangelio. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que usted y yo tengamos una relación íntima con Él. Y que Él sea a través del Espíritu Santo guiando y nutriendo nuestra vida espiritual. Y cuando usted y yo le damos cavidad al Señor en nuestra vida, le permitimos, porque Él es muy caballero. Jesús es muy caballero. Él no violenta tu voluntad ni la mía. Él está esperando que yo lo invite a tomar el control de mi vida. Pero de menos que yo no lo haga, Él no me va a violentar mi libre albedrío. Recuerde que usted tiene un libre albedrío de hacer lo que a usted le dé la gana. Y yo también lo tengo.
Usted decide hacer con su vida lo que usted quiera, pero Jesús le da unas cláusulas específicas. Jesús dice, el que en mí cree no será condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. O sea, son cláusulas muy tajantes. Pastor, pero qué bruto usted de estar diciendo eso, que el que no cree en Jesús ya está condenado. Pues yo lo digo porque la Biblia lo dice. El que no ha creído en Cristo y vive en este mundo sin Cristo ya está condenado. ¿Condenado por qué? Por la incredulidad de no creer en Cristo. Pero dice la palabra que el que ha creído en Cristo, como dice Romanos 8.1, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 8.1? Vamos, iglesia, ustedes que son bíblicos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay condenación para una mujer que vive en el Espíritu? ¿Hay condenación para un hombre que vive en Cristo Jesús y vive guiado por el Espíritu? Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque no existe la incredulidad en él o en ella, porque ha creído en aquel que puede borrar todo pecado. Él ha quitado la culpa del pecado que había en nosotros. Él le arrebató a Satanás el acta que nos era contraria allá en Colosenses, capítulo 2:14. Dice, y Jesús, cuando murió en la cruz, le arrebató al diablo el acta que nos era contraria. Hermano, cuando una directiva de cualquier junta hacen un acta y la firman, donde están los acuerdos y donde dice tal y tal fecha se hizo eso, se acordó esto, por lo tanto eso es real y es verdadero. Hay un acta que lo respalda y por lo tanto hay que cumplir eso que está en esa acta. Bueno, había un acta que Adán y Eva le firmaron a Satanás, que le dijeron: Satanás, nosotros voluntariamente nos adherimos a tu reino, te pertenecemos. Al desobedecer a Dios, firmaron el acta con Satanás, que le pertenecían a Satanás, porque recuerda, la Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Satanás gobierna todo lo que usted ve acá abajo, este planeta. Él hace como le dé la gana, porque Él es el Dios de este mundo. Él influencia con su poder. Él hace que la gente se mate una con otra. Y la gente que se le mete en la cabeza de no creer en Dios dice: pero ¿cómo va a existir un Dios allá en los cielos que dicen que es un Dios amoroso y permite que los niños se mueran antes de nacer? O que a un niño le suceda esto, que a una niña la violen de chiquitita, que a esto, que el otro. ¿Dónde estaba Dios? Eso, la gente se escuda en eso y quieren echarle la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de eso. El que tiene la culpa de eso es el mismo ser humano que no ha creído en Dios y se ha dejado influenciar por las artimañas del diablo, porque él vino a tres cosas específicas y usted las sabe muy bien. Satanás es tu peor enemigo, y el mío y el de Dios, y él vino a desbaratarte a ti y a mí si le damos lugar, y viene a desbaratar todo lo que es de Dios acá en la tierra. Por eso Satanás se pone en contra de que tú leas la Biblia. Aló. Satanás se opone a que tú leas la Biblia y la creas, porque te va a decir: ¿para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué te vas a reventar la cabeza si ni la entendés? Esas son mentiras de Satanás, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y no es cierto que la Biblia dice que desde el momento en que usted creyó en Cristo, el Espíritu Santo fue puesto en usted como un sello. ¿No es cierto? Eso dice la Biblia y yo lo creo. Entonces, si el Espíritu Santo fue el que reveló la palabra de Dios a los santos hombres que la escribieron, ahora, si está morando en ti, ¿no crees que te puede revelar la Biblia? ¿No crees que Él te puede revelar la Biblia? Si Él te la reveló a los hombres para que la escribieran, ¿no te la puede revelar a ti para que la entiendas? Claro que sí, es el mismo.
Pero como yo no le doy lugar, entonces Satanás me dice, tú no la puedes interpretar solo o sola, no la entiendes. Y usted le dice, sí, sabes que sí, no la puedo entender, necesito ayuda de alguien más. O sea, como la religión tradicional necesita que haya un papa para que lo guíe. Usted no necesita tener un papa más, perdone la palabra a los que me van a escuchar, porque usted tiene un Padre en los cielos, que es el verdadero papá de nosotros. Dios dijo en su palabra, no llames padre a nadie en la tierra, porque padre solamente hay uno en los cielos. Entonces, su Padre y el mío espiritual se llama Dios, manifestado en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Él nos envió al Espíritu Santo, primeramente a su Hijo en carne, a dar su vida por nosotros, a pagar el precio. Y luego que Él se fue, dijo, es necesario que yo me vaya, porque no conviene que ustedes queden solos. Yo me voy a ir, pero le voy a enviar el Consolador. Juan 14. Le voy a enviar el Consolador. Vea cómo Dios nos ama, que Él no nos ha dejado solos. Envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos enseñe, para que nos corrija. Ahí en 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra del Señor, dice Pablo hablándole a Timoteo, nos corrige, es útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos. Cuando tú y yo estudiamos esta palabra de Dios y la obedecemos, nos estamos haciendo cada vez más perfectos. Porque la palabra perfecciona, la palabra cambia, la palabra transforma, como dijo Margot ahora, a personas, iglesias, comunidades y pueblos. ¿No ha escuchado usted la historia de Almolonga en Guatemala? Que era un pueblo estéril, la tierra donde no se producía nada, y un indígena por ahí se metió a hablarle al pueblo de Dios y el pueblo creyó, y la mayoría, dice que eran puras cantinas los que había ahí, y la gente creyó, y ahora la mayoría, dice el 99 por algo por ahí, casi el 100% son cristianos. Las cantinas se cerraron y la tierra dice que se volvió fértil. Dice que la historia cuenta que es real, que antes costaba sacar un camión, un furgón de verduras. Ahora hay una empresa que saca cientos y cientos de furgones llenos de las mejores verduras que salen del país. Porque Dios transforma todo cuando lo toca. Dios transforma las vidas de los seres humanos, Dios transforma las empresas, Dios transforma la tierra, Dios transforma la familia, Dios transforma todo cuando lo que Él toca. Nosotros hemos sido transformados por la palabra, porque la palabra da vida, la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra regenera. Si usted me hubiera conocido a mí hace 40 y resto de años atrás, usted diría, yo no lo creo. No lo creo. Lo que Dios hizo con este ser humano me transformó, me cambió. Cuando yo no valía nada, cuando yo andaba, hermano, más perdido que lo que está perdido hoy en día. Y sin embargo, la misericordia de Dios un día fue extendida y sus ojos fueron fijados en este pecador imperfecto y extendió su mano y me sacó del fango cenagoso donde estaba enlodado de toda clase de pecado y con su sangre me limpió. Quitó la inmundicia que había en mí, me transformó, me renovó desde adentro hacia afuera. Y por eso es que yo ahora soy nueva criatura. Con errores, sí, pero Dios me transformó. Como a muchos de ustedes han sido transformados de alguna vida. Y volviendo a la historia de la joven para no dejarlos picados. El hombre que se figuraba ser Jesucristo comenzó a hablarle y comenzó a decirle, ¿y por qué dejaste la iglesia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y de pronto la joven comenzó a abrirse. ¿Y sabe cuál era el meollo del asunto? Ella había sido violada a los 10 años
por un amigo que la invitó a una fiesta donde no tenía que ir y fue, y ahí la violaron. Y de ahí comenzó un rechazo hacia las cosas de Dios y diciendo, ¿dónde estaba Dios que permitió que me violaran? Digo yo, ¿qué andaba haciendo ella donde no tenía que ir? Es que a veces nosotros nos metemos donde no tenemos que meternos y le echamos la culpa a Dios porque Dios tiene que estar con nosotros sacándonos de ahí. No, señorito, no, señorita. Dios le da libre albedrío a usted y a mí. Él da cláusulas, pero usted hace lo que usted quiere. Y después aténgase a las consecuencias. Pues esta muchacha ya, tuvo un odio contra Dios, contra los papás, porque la obligaban a hacer lo bueno. Y como a ella le había pasado eso, estaba amargada, odiaba a Dios. Y aquel hombre comenzó a hablarle y le dice, vea, pero es que Dios te ama. Dios dio a su hijo unigénito. Le dice, ¿has visto la pasión de Cristo? Dice, sí. ¿Y no has visto cuánto sufrió Jesús en esa película? Y ese sufrimiento fue por ti. Y la comenzó a arrinconar y a arrinconar y a arrinconar. Y fue cuando ella se abrió y le contó todo. Porque muchas veces nosotros estamos resentidos por algo que nos ha pasado. Y culpamos a Dios. ¿Dónde estaba Dios? Si es amor, ¿por qué permitió esto? Ay, Dios nos deja en el libre albedrío, hermano. Si usted va en la calle ahí como loco, hermano, y se mete en una cantina, Dios no te va a sacar a la fuerza. Lo puede hacer, pero Él no está obligado a hacerlo. Dios no te va a quitar de que usted tome una decisión de meterse con una prostituta. No, Él te deja tu libre albedrío. Porque Él no quiere robot en su reino. Él quiere gente que sea voluntariamente, que le amen y le sirvan a Él. Dios no quiere obligar a nadie, porque nadie que se le obligue va a hacer las cosas bien. O sea, usted viene a la iglesia porque usted quiere, no porque nadie lo obliga. Y yo sé que usted hoy está aquí porque usted ama a Dios. Y porque Dios cuenta contigo. Y Dios sabe que Él te ama. Y si has pasado algo y te has resentido con Dios, Dios no fue culpable. Él te estaba viendo cuando te estaba pasando eso. Pero muchas veces Dios permite que las cosas sucedan para que nosotros recapacitemos y nos volvamos al Señor. Pero su amor no cambia. Él nos sigue amando. Su esencia es amor. Dios es amor. No dice la Biblia que Dios puede ser amor, no. La Biblia dice que Dios es amor. Él nos ama a pesar de lo que usted haga y de lo que yo haga. Pero lo que no aprueba es lo que nosotros hacemos. Pero nos sigue amando y le está esperando que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y basado a eso, ¿sabe por qué nos pasan las cosas a nosotros y a los seres humanos? Por desconocer su palabra. Por desconocer su palabra. ¿Recuerdan cuando Nehemías y Esdras regresaron de la cautividad? ¿Recuerdan la historia? Dice que se encontraron al pueblo de Israel que habían dejado de obedecer la palabra del Señor. Habían dejado de obedecer la palabra del Señor y se habían casado con mujeres que no tenían que casarse. Mujeres cananeas, mujeres de otras nacionalidades, que Dios les había prohibido al pueblo de Israel hacerlo. Y ya se habían casado y tenían hijos. Y cuando llega Esdras y Nehemías y comienzan a leer la Biblia, se dieron cuenta que habían gente que se habían casado, habían violentado la palabra del Señor. Y cuando están leyendo la palabra, el pueblo vuelve a reaccionar y se dan cuenta de que habían pisoteado la palabra del Señor. Y algunos lloraban, dice la Biblia. Y algunos lloraban. Si usted quiere leerlo, por falta de tiempo yo no se lo voy a leer. Pero si usted quiere leerlo, eso se encuentra en el libro de Nehemías. Ya se lo voy a buscar para que lo lea ahí. Nehemías capítulo 7, verso, el último, antito de terminar el 7, dice: Esdras lee la ley al pueblo. Y ahí empieza el capítulo 8, ¿verdad? Esdras 63,
perdón, ya lo voy a decir, 7:73. Ahí encuentro este relato, pero por falta de tiempo no se lo voy a leer. Léalo usted en casa. Pero no lo lea aquí ahora, hermano. No saque el rato. Escúcheme un poquito lo que le voy a decir. La palabra corrigió al pueblo. Los que entendieron la palabra dejaron a las mujeres, le dieron carta de divorcio y que se fueran con los hijos a la nación que pertenecían. Cuando la palabra de Dios entra al corazón del ser humano, las cosas cambian. Este pueblo cambió. ¿Les dolió el cambio? Sí. Pero en obediencia tuvieron que dejar a las mujeres y darles carta de divorcio. Cuando Dios habla al corazón de alguien, le va a decir que haga decisiones muy duras. Cambios en la vida, si queremos agradar a Dios. Y ahí dice que Dios comenzó a revelarse cuando el pueblo obedeció la palabra. Y para usted que es bíblico, y sé que lo sabe, ¿qué es lo que dice Oseas 4:6? ¿Qué dice Oseas 4:6? Claro, y hablando de lo mismo, ¿qué había dejado de hacer ese pueblo en Oseas? Habían dejado de obedecer la palabra, la ley del Señor. Cuando el ser humano deja de obedecer la palabra de Dios, se vuelve bruto. Perdona la palabra. Pero esa es la palabra correcta. Nos volvemos brutos cuando no obedecemos la palabra. Nos volvemos ciegos. Y otra palabra fea, nos volvemos tontos. El enemigo nos atontece. Nos adormece el cerebro para que no entendamos nada. Y nos dice, no. Haga lo que usted quiera, no se someta a la palabra, porque las palabras son puras reglas. Hermano, si no hubieran reglas en las instituciones, ¿de qué funcionaría? Nada. Vea, usted va a un hospital, hay reglas, hay una hora de entrada, hay un reloj de marcar, de entrar y salir. Hay un horario de trabajo. En los bancos igual. Solamente en las iglesias es donde no hay reglas. Donde la gente hace lo que le da la gana. Porque creen que ser cristiano me da libertad de hacer lo que yo quiera. Y déjeme decirle que está equivocado. Hay reglas también. Sé santos, dice la Biblia. Esa es una regla. Porque yo soy santo. Habla la verdad. Porque Dios habla solamente la verdad. No toques el mundo, dice la palabra, y yo lo recibiré. Son reglas. Pero como el cristianismo se cree que ya tocó la cúpula, dice, no, yo puedo pecar y Dios me perdona. Sí, sigan ese jueguito y se va a quemar las nalgas allá en el jueguillo que está atizando Satanás en este tiempo, ¿verdad? Asando carne humana, el enemigo va a estar allá. Esto parece un poco jocoso, hermano, pero es la realidad. Ahorita, le voy a decir la verdad, no hay nadie en el infierno. No, Dios no ha enviado a nadie en el infierno todavía. Hasta que no resuciten. Cuando Cristo venga. Ahora los que han muerto sin Cristo están en un lugar, sí, de tormento, pero no en el infierno. Están en un lugar de espera, que resuciten, para que Dios les diga, ¿sabe qué? Por cuanto usted no se portó bien allá, no obedeció mis cláusulas, usted va a ir allá. No porque yo lo envío, sino porque usted quiso ir allá, porque habían unas cláusulas que yo dejé estipuladas allá y usted no las cumplió. Por eso usted va a ir allá. Cuando resuciten. Por eso dice allá en Tesalonicenses, cuando Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hemos sido transformados. Hay dos resurrecciones que van a volver. Cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, los que han muerto van a resucitar con un cuerpo glorioso. Y los que están vivos van a ser transformados. Pero luego, después que Cristo regrese al final, para ya poner su reino, van a resucitar todos los que han muerto en pecado. Y ahí va a ser el juicio final. Ahí es donde se les va a decir el por tanto.
definitivo. Usted sabe que cuando hay un juzgado, ahora que hay un montón de gente, ¿verdad?, que van a los juzgados y debaten, y los fiscales y los abogados, y de pronto cuando dice el juez, bueno, vamos a dar el por tanto de Julanito, de Julanita, por tanto hemos declarado a Julano y a Julana culpable. Va a tener 50 años de cárcel. Ese es el por tanto. ¿Y por qué? Porque le comprobaron, le investigaron y se dieron cuenta de que era verdad que había cometido la falta. Le van a poner video, le van a poner las llamadas telefónicas, todo. Hermanos, si eso hacen acá en la tierra, Dios no necesita de esta tecnología ya, porque dice que Él lo mira todo. Y lleva un registro que está registrado en el libro de las buenas obras y de las malas obras. Así que nadie puede decir que Dios no existe, porque todo lo que usted está a su alrededor habla de Dios. Su creación habla de Él. Y nadie va a tener excusa de decir, es que nadie me dijo que tú existías, Dios. Y los peores que se van a llevar la sorpresa son los llamados evangélicos, que estaban dentro de las iglesias, pero simplemente eran evangélicos, no cristianos. Dios no quiere evangélicos. Dios quiere cristianos reales y verdaderos, que digan ser lo que son. Hoy en día, la iglesia de Cristo se está llenando de una conformidad, que dice que en los últimos tiempos le van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Iglesias liberales. Usted puede hacer las cosas en el mundo y también estar gozando de las cosas de Dios. Eso es ser liberal. Jesucristo dijo en su palabra, hay trigo y hay cizaña, pero el fruto es el que da la evidencia de que uno es cizaña y el otro es trigo. Y los dos crecen juntos. Hablando de que dentro de las congregaciones hay gente que aparenta ser cristiana, pero que por dentro no lo es. El trigo y la cizaña se parecen. Si no han producido fruto, son idénticas. Y en la parábola Jesús dijo, el trigo y la cizaña es necesario que crezcan juntos. Y en la parábola dice, Señor, si tú sembraste buena semilla en tu campo, entonces ¿quién implantó la mala semilla? Y alguien dice, fue el maligno. Fue el maligno, el que vino de noche e implantó la mala semilla. Señor, ¿quieres que la arranquemos? ¿Qué dijo el Señor? No, porque pueden arrancar el trigo junto con la cizaña. Déjenlos crecer juntos. Pero el día de la siega, ojo, hablando del rapto de Cristo, el día de la siega, los segadores, que son los ángeles, van a recoger el trigo y lo van a echar en el granero. Y van a agarrar la cizaña y la van a echar en el fuego. Pero los dos crecieron juntos. Quiere decir que si yo voy a una iglesia fingiendo de ser cristiano, Jesús me llama cizaña. Y que Él me va a pasar la factura al final. Pero Él me da tiempo. Él me da tiempo. Y cada vez que se predican en las iglesias es Dios hablándonos y diciéndome a mí y a usted, apártate de lo que estás haciendo y haz el bien y yo lo recibiré. Hermanos, los que predicamos, lo que queremos es que usted entienda de que Dios quiere que vivas a la par de Él. Nosotros no predicamos por hacerle mal a usted. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y a muchos no les gusta que uno diga esto. Que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por usted. Porque yo como líder puedo enseñarle a usted una mala doctrina. Y usted creerla y irse junto conmigo al infierno. Y el culpable soy yo. Porque la gente dice, no, es que el pastor enseñó eso.
Pero bendito sea el Señor, hermano, que aquí nos aseguramos de que le enseñamos a usted la palabra del Señor. Tratamos de hacerle lo mejor de lo mejor, de aplicarle la palabra. Ahora depende de usted de cambiar. ¿Sabe que la palabra del Señor, cuando usted viene aquí o a otra iglesia, es como cuando usted va a un hotel 5 estrellas, donde hay todo incluido? Todo incluido. Usted puede comer y beber todo lo que usted quiera. ¿Sabe que para el cristiano, en la iglesia del Señor, eso es un hotel 5 estrellas, donde Dios te sirve los mejores manjares, mejores que en un hotel 5 estrellas allá afuera? Porque lo que ofrece a esa gente, el día siguiente ya no cuenta. Tienes que desecharlo. Lo que te comiste, lo que bebiste, tienes que desecharlo porque se va al baño. Pero la palabra del Señor, cuando se aplica verdaderamente al corazón de la persona, tiene resultados eternos. Tiene resultados aquí y resultados eternos. Entonces la iglesia, en cualquier parte donde usted se reúna y predique en la sana doctrina, es un hotel 5 estrellas que tiene resultados eternos. No momentáneos, como un hotel de 5 estrellas, que usted se comió un buen plato de camarones o de buen bistec, lo que sea, lo mejor que hay en ese hotel. A los 2 días, ya lo poquito que agarró tu cuerpo, de las vitaminas que te comiste, se fueron. Pero la palabra permanece para siempre. Dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, no pasará. Cuando hay un corazón fértil que atesora la palabra, la agarra, la practica y la pone en órbita, dan resultados eternos. Dan resultados eternos, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles algo así, hermano, rápidamente, de 2 frases. Culpa falsa y culpa verdadera. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido culpables en alguna vez? Yo levanto la mano. Yo me he sentido culpable. Y antes de conocer a Cristo, peor. Y ahora estando en Cristo, me he sentido culpable. Pero hay culpas que si nosotros las atrapamos con anticipación o en el momento, las podemos remediar. Y quiero que vayan conmigo rápidamente a 2 textos bíblicos. En el Salmo 38 encontramos a un gran hombre de Dios. ¿Están conmigo? Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Wow, perdón, sí, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Está hablando David. Aquí David se está sintiendo culpable. La culpa es una experiencia humana, escuche esto, común que todos enfrentamos de diversas maneras. Sin embargo, es crucial distinguir entre la culpa falsa y la verdadera, ya que ambas pueden afectar nuestra vida espiritual y emocional de manera muy diferente. La culpa verdadera y falsa. Y muchos de los que estamos aquí hoy, quizás estamos pasando esta etapa. Nos sentimos culpables por algo que debíamos hacer y no lo hicimos, o por algo que no hicimos. Por algo nos sentimos culpables por algo. Quiero que vayamos al libro de Juan 3, 18, 22. Ahí mismo, en Juan. Vamos al libro de Juan.
3, 18 al 22. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¡Wow! Y sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y vea lo que dice el 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Hay una verdad central. Vemos a un David reconociendo una culpa que había cometido. En el Salmo 38:1 encontramos donde David dice: oh Jehová, no me reprendas en tu enojo. Está reconociendo de que había fallado. Ni me castigues en tu furor. Él estaba diciendo: sí, Señor, pequé, cometí un error, pero no me reprendas. Número 1, reconocimiento del pecado. En este salmo David expresa su dolor y su sentimiento de culpa ante Dios. La culpa verdadera hace del reconocimiento de nuestro pecado y de la distancia que éste puede crear entre nosotros y Dios. La culpa puede crear un distanciamiento entre Dios y yo o usted. Eso hace la culpa. Y David aquí está sintiéndose distanciado de Dios, porque recuerda que Dios, si bien ama al pecador, no ama el pecado. Dios le dijo a David: David, es cierto, yo te perdono, pero vas a sufrir las consecuencias. ¿Qué escoge? Le dio 3 oportunidades que escogiera: caer en las manos de tus enemigos, o que suceda esta otra cosa, o caer en las manos de Dios. ¿Y qué dijo David? No, Señor, yo no quiero caer en la mano de mis enemigos. Yo no quiero caer tampoco en estas otras cosas. Yo quiero que tú pongas tu mano sobre mí. Está reconociendo que había cometido un error, pero que si él va a Dios, Dios va a tener misericordia. Y Dios lo tuvo. Y Dios, en Hechos de los Apóstoles, llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era perfecto David? No. Pero Dios lo veía perfecto. Como Dios te mira a ti perfecto. ¿Era santo David? Ya, que sin pecado, no. Pero la Biblia dice que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo somos santos ya. No tenemos que resucitar a un muerto para que nos declaren santos. La Biblia dice que desde el momento que nosotros nos arrepentimos de verdad y aceptamos a Cristo y su sangre nos limpia, hemos pasado de muerte a vida y Dios nos mira santos. Hemos sido santificados ya por su muerte y por su sangre. Por el sacrificio hemos sido santificados. Si la Biblia lo dice, yo tengo que creerlo. Pero usted le pregunta a muchos creyentes hoy en día: ¿usted es santo? Y le van a titubear varias veces para decir: sí, yo soy santo. Ay no, algunos dicen: ay no, pastor, es que eso nadie lo sabe todavía. No, usted tiene que saberlo. Porque entonces, ¿en qué está creyendo? La Biblia dice que nosotros fuimos llamados por Dios para ser santos. Efesios capítulo 1 lo llama así, y en muchos pasajes. Y dice la Biblia: sé santos porque yo soy santo. Y no sabéis, dice allá en Corintios 6, dice: y no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros.
Y que vuestro cuerpo no es para la inmundicia, porque fuimos llamados a santidad. Entonces, santidad. Usted como creyente tiene que tener una identidad de que usted es santo. Que el mundo diga que no, a usted no le importe. Importa lo que dice Dios. Y viva para Dios. Y guarde eso. Cuídese. No se contamine. Porque el Señor te ha llamado ¿a qué? A ser libre. A ser santo. A ser perfecto. Y ser perfecto, hermano, no es que usted se equivoque. Ser perfecto es que usted cometa un error, lo reconozca, pida perdón, se arrepiente y no lo vuelva a hacer. Ese es el camino de la perfección. Porque dice la palabra que si hay alguien que dice que no peca, es mentiroso y no ha conocido a Dios. Pero si pecaremos, dice la palabra ya en las cartas de Juan, abogado tenemos para con el Padre al justo. Allá está Jesucristo intercediendo por usted y por mí, que le dice: Padre, perdónalos. Ellos están en la humanidad. Yo los comprendo, yo viví en el cuerpo de ellos y sé lo que se sabe. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de la hermanita que está pasando un momento crítico. Y usted sin saberlo, Jesús está a la par suya, porque Él lo prometió en Mateo 28, 18 y 19. Y te dice: por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñanles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús anda contigo. Jesús está contigo. Aunque usted no lo vea, Él está contigo. Él está contigo y sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que estás viviendo. Y muchas veces Él te ha guardado. Muchas veces Él te ha librado. Para terminarle con la historia de la muchacha, voy a ir poquito a poquito, ¿verdad? Ya casi termino. La muchacha al final, el hombre que se hacía pasar por Dios en la película, sabía lo que ella había pasado. Sabía lo que le había acontecido desde niña, sabía todas las cosas. Y él le dice: ¿sabe? Jesús estuvo contigo todo el momento. Pero del momento que tú te apartaste y dejaste verlo a Él, Él te dejó a tu libre albedrío. Y las consecuencias que has estado sufriendo no es porque Jesús lo permitió, es porque tú metiste cabeza. Y ella le comenzó a decir y le dijo: ¿sabes qué? Jesús y el Padre te aman. Así como tus padres te aman y no quieren que nadie te pase, así quiere Jesús contigo. Jesús no quiere que a ti te pase nada. Y por eso la palabra, las reglas de la palabra son algo que Él dejó para que tú no tropieces. Y lo que tus padres te dicen es para que tú no tropieces, porque ya ellos saben de que esas cosas te pueden dañar. Y al final la muchacha rindió su vida a Cristo, porque se dio cuenta de que la universidad donde había estudiado le habían quitado a ella lo más valioso, que era la fe en Jesús. Hermano, yo conozco a gente, a jóvenes, que se quedaron en la escuelita dominical y llegaron al colegio, y allí el enemigo comenzó a bombardearle su mente. Le desbarataron lo poquito que creían y llegaron a la universidad. Ahí han cambiado hasta de sexo. ¿Sabe por qué? Porque les lavaron el cerebro. Dejaron de creer en la palabra. Y creen que están bien. Y no se meta con mi vida. Porque yo con mi libre albedrío y con los derechos humanos puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Tenemos gente que están cambiándose de ser hombres a ser mujeres. Y así sucesivamente. Porque en su cabeza el diablo les ha metido de que Dios es un Dios imperfecto. De que los hizo mal. Hermanos, la Biblia dice que Dios lo que hace lo hace perfecto. Si Dios te hizo mujer, es porque Él vio que era bueno. Si Dios te hizo varón y a mí me hizo varón, Él dio un sello de aprobación y dijo: está bien hecho. Sello de perfección. ¿Quién es el que deteriora?
¿Quién es el que deteriora la imagen de Dios en el ser humano? Satanás. Porque él vino a 3 cosas y yo no me cansaré de repetírselo a usted hasta que se lo aprenda. Satanás vino a 3 cosas específicas. Vino a matarte, vino a robarte y vino a destruirte. Él no te viene con contemplación. No. Él, si puede agarrar a un evangélico, a una evangélica que es simplemente evangélica, la desbarata y la pone por el suelo. Porque él vino a matar, a destruir y a robar. A eso es el que vino. Y anda como el león rugiente, dice Pedro, buscando al que se descuida para devorárselo. ¿Usted no ha visto las películas en la sabana, allá en el Serengeti, en África? Los leones hambrientos agarran una gacela y son momentos y las desbaratan. Así anda el diablo, como el león rugiente. Y a veces mucho evangélico, mucho cristianito anda como los pisotes solos. Andan gorditos, pero no de palabra. Andan gorditos de otra cosa. Y el diablo dice, este pisote solo está jugoso para hacerlo en parrilla. Entonces, nada más que la gente que son cazadores buscan los pisotes solos. Porque los que andan en manada están flacos. Pero el pisote solo está gordito. Tiene tocino. Y nosotros allá en Guanacaste, cuando nos criamos, decía, este pisote es solo. Porque se veía el rastro, era de uno solo. Pero cuando llegan a manada, hermano, eso hacen de parar. No, era uno solo. Y en verdad lo mataban, hermano, hasta que estaba gorditito. ¿Y sabe qué lo hacíamos nosotros? Le sacábamos la carnita, lo adobábamos bien y lo poníamos al humo. Esto es para hacerle hambre, para que haya a comer allí ahora más ratito, ¿verdad? Entonces quiero decirle, hermano, que hay culpa verdadera y culpa falsa. La culpa verdadera es la que enfrentó David. Reconoció el pecado. Y él dijo, Señor, borra de mí la maldad. Borra mi pecado, porque cuando callé, mis huesos me dolieron. Mi carne se dolió cuando callé. Pero cuando confesé mi pecado, dice, fue como un bálsamo que entró a mi cuerpo. El que confiesa el pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Mas el que no lo confiesa, va a destrucción. Entonces la culpa verdadera te lleva al verdadero arrepentimiento y a la reconciliación con Dios cuando nos arrepentimos. Pero la culpa falsa nos lleva muchas veces, hermanos, a sentirnos culpables por dentro sin haber cometido algo. Me siento culpable porque debía haberle hablado a ese hermanito que no cometiera eso y no lo hice. Entonces te sientes culpable. Te sientes culpable por esa persona que quizás dice, si yo lo hubiera aconsejado, no se hubiera ido al mundo. Nos sentimos culpables porque esa persona no está ahora en la iglesia. Esa es una culpa falsa. Otra culpa falsa es que usted esté pensando de que, si me voy por este camino me va a salir un maleante, me va a hacer daño. Y te sientes culpable por andar solo o sola. Esas son culpas falsas. Que a eso nos vas a sentir mal, nos vas a sentir miedo. Pero la culpa verdadera es esa que es la que hemos cometido. Hay gente que se siente culpable porque no hizo algo que tenía que hacer. Y no quiere decir que era pecado. Es que ¿por qué hice eso? No tenía que hacerlo. Ese negocio yo no tenía que hacerlo y lo hice. Te sientes culpable. Esa es una falsa culpa. Es una culpa que no te lleva a condenación. Porque la culpa que lleva de condenación es la culpa aquella. La culpa que nos lleva a condenación es aquella culpa que yo cometo un acto y no me arrepiento. Pero esa falsa culpa, muchos de nosotros la cargamos. Me siento culpable porque mi hijo no está en casa, porque no lo traté bien, porque cometí un error con ella, le dije una palabra que no te sientes culpable. Pero esa es una culpa de no condenación. Esa es una culpa falsa. No se sienta culpable por esas cosas. Siéntase culpable de algo que sí cometió en contra de Dios. Pero muchas veces el enemigo nos pone culpas falsas.
y vivimos cargados nosotros de culpas falsas y con culpas verdaderas. Pero Dios quiere que pongamos todo en las manos de Él. Dice que Él es como el bálsamo. Mateo 6:33 nos invita y nos dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados. ¿Cargados de qué? De culpas falsas. ¿Cargados de qué? De culpas verdaderas. Dejemos de cargar culpas verdaderas, hagamos como David, pidamos perdón, arrepintámonos y estemos a cuentas con el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ahora, si hay culpas falsas, también digo al Señor, Señor, me he sentido con estas culpas falsas, que yo no tengo que ver nada con eso, pero Señor, líbrame de esto. Lo ponemos delante del Señor. Póngase sobre sus piecitos ya y vamos a orar al Señor. Y si usted se ha sentido culpable de algo, dígale al Señor: Señor, tú me conoces.